los profesores que han estado aquí puntuales. Y en esta siguiente plática, de hecho, les recuerdo que al final vamos a tener la inauguración de nuestro curso ya de manera oficial. La siguiente plática va a estar a cargo del doctor Raúl Ricaño Rocha. El doctor es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna por parte del Hospital General de México y avalado por la UNAM, especialista en reumatología por el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM. Tiene un Basic Training in Aviation Medical Examiner en la Federal Aviation Administration en Oklahoma City. La certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y el Consejo Mexicano de Reumatología. Miembro activo del Colegio Mexicano de Reumatología y de la agrupación Reumaloven, así como médico adscrito al Servicio de Medicina Interna y Reumatología del Hospital Escandón, del Hospital General Dr. Enrique Cabrera, profesor de pregrado de reumatología de la Facultad de Medicina en la UNAM y profesor de pregrado en el curso de genética clínica y nefrología en la Universidad Saint Luke, así como Medical Affairs Manager para Benistia del laboratorio GSK México, que es precisamente el patrocinador el día de hoy en esta plática. La plática que tendremos a continuación se denomina Free to Target en lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Doctor Raúl, bienvenido, muchas gracias. Le dejo los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por conectarse. Para mí es un honor poder dar esta sesión. Y para irnos rápido, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí me parece que ya la pueden ver. Voy a poner modo presentación. Bueno, como comentamos, o comentó anteriormente, el tema es Free to Target en lupus. Antes de iniciar, voy a hacer una declaración de conflicto de intereses. Declaro ser gerente médico en GSK, encargado de Belimumab. Esta es la agenda. Primero vamos a hablar sobre el concepto de True to Target, alcanzar la remisión. El punto 2, la definición de remisión, escalas de actividad o disminución de fármacos. 3, el papel de biológicos en la remisión y daño a órgano. Y por último, el uso de biológicos a largo plazo. Todo relacionado con este tema del True to Target. Eh, Primero también voy a dar una breve introducción eh, para los que no estén tan familiarizados, pero supongo que todos estamos familiarizados con lupus. Es una enfermedad crónica de origen autoinmune multisistémica, es decir, puede atacar virtualmente cualquier parte del cuerpo. A manera de broma siempre decimos que puede atacar de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Por ende, pues una gran variedad de manifestaciones con un pronóstico variable y desgraciadamente pues es potencialmente letal, sobre todo cuando se acumula daño a órgano. Eh, Esto también es importante, las escalas de actividad. Nosotros cuando tratamos a un paciente para definir si el paciente tiene la enfermedad activa o no, podemos escoger una gran cantidad de escalas. En este caso puse 3 que son de las más usadas. La más famosa quizás sea esta de Selene-Sledai, que generalmente lo comentamos como SLEDAI. Ahí está todo la extensión del nombre en inglés. Y vale la pena señalar que esta escala utiliza 24 criterios clínicos y de laboratorio. Se utiliza al momento de la visita y 10 días después de la siguiente visita. Es sin duda el más usado por su facilidad. Otra que utilizamos, aunque no tan comúnmente por lo laborioso,
es la de Vila, que es esta escala propuesta por el grupo de las Islas Británicas. Eh, Esta escala es una escala que da un resultado no numérico, es una escala que te dan los resultados con letras. Y aquí, a diferencia de Selena-Sledai, que te da una valoración global de la enfermedad, Village te da una valoración por órgano. Son 8 dominios, y se consideran las últimas 4 semanas en la vida del paciente. Mientras más cerca esté de la A, eso significa mayor actividad. Mientras más cerca esté de la E, significa que hay menos actividad. Por ejemplo, nosotros queremos valorar la actividad del lupus a nivel del sistema nervioso central. Se llena una serie de ítems y si estos ítems nos dan una actividad alta, decimos tiene VILAG A en sistema nervioso central. O por decir en el sistema urinario o sistema renal, podemos decir, bueno, tiene una escala E de VILAG, que eso significaría que está en remisión en la cuestión renal. Pero no es tan usada por lo laborioso, puede tomarnos más tiempo incluso que el tiempo que estamos con el paciente. Generalmente esta se utiliza para ensayos clínicos. Y por último, la escala de Slick, que también la pueden encontrar como SDI. Esta es una escala no tanto que valora actividad, sino valora daño a órgano. Eh, es igual similar a VILAG en el sentido que valora órgano por órgano. Aquí es 12 órganos o sistemas, pero se considera que el paciente tiene que tener por lo menos 6 meses de diagnóstico y el puntaje máximo que alcanza es 47. También es importante señalar que aunque sea teniendo un punto, ya consideramos que ese paciente tiene daño y que este daño es irreversible. Por ponerles un ejemplo, nosotros valoramos a nuestro paciente y ahí en la escala dice si nuestro paciente tiene catarata, ¿no? Y pues le ponemos un punto. La catarata, pues generalmente va a ser inducida más que por la propia enfermedad por el uso de glucocorticoides. Y ya con eso consideramos que nuestro paciente tiene daño en un órgano y que es un daño irreversible. Eh, Aquí puse la escala de SLEDAI, todos los parámetros que incluye y el puntaje numérico que le vamos a otorgar dependiendo de la manifestación, ya sea clínica o de laboratorio. Entonces, pues puede ser cualquiera de estas que señalan. Evidentemente, mientras más alto sea el puntaje, mayor es la actividad. Si nuestro paciente tiene ya de entrada 8 puntos, se considera que tiene actividad alta. Por eso vemos manifestaciones como convulsiones, psicosis, cuestiones neurológicas. Con que tenga una ya consideramos que es actividad alta. Hay otras que no dan un puntaje tan alto, digamos, por ejemplo, pleuresía, que sería el famoso derrame pleural, o alopecia, que dan pocos puntos. Pero si se van sumando, pues esto puede ser grave para el paciente, porque mientras mayor sea la actividad en la escala de SLEDAI, el riesgo de daño a órgano aumenta potencialmente. También hablando sobre la mortalidad, no quise dejarlo de lado, porque cuando nosotros nos tratamos, trazamos un plan, pues lo que buscamos principalmente es que no muera el paciente y que tenga calidad de vida. Aquí puse algunos estudios donde están del lado izquierdo los autores, el país donde se llevó a cabo, el tipo de población que se incluyó y la supervivencia. En general, en todos los estudios, salvo el que está penúltimo en Australia, la mayoría de los pacientes tienen una supervivencia hasta del 90% en los primeros 5 años, pero conforme va aumentando el tiempo, por ejemplo, el estudio de Casitanón, que es el que está hasta abajo, este le dio un seguimiento hasta 20 años y podemos ver que a los 20 años el 78% de los pacientes sobreviven, pero eso significa que un 22% mueren, lo cual nos deja, lo sacamos como conclusión que mientras más tiempo tenga un paciente el diagnóstico, la mortalidad va a ser mayor.
Afortunadamente, con los tratamientos disponibles a lo largo del tiempo, esta tendencia pues, a la mortalidad ha disminuido. En los 50, cuando se empezó a describir los anticuerpos antinucleares y los síntomas de lupus, la mortalidad era de 50%. Actualmente pues ha disminuido bastante. Y en América Latina tenemos una corte que se llama la Corte de Gladel, que se empezó a estudiar por ahí, si no me recuerdo, del 2007, 97, no recuerdo exactamente la fecha. Incluye 34 centros hospitalarios, dentro de los cuales está México. Son países de América Latina en los que se dividió por etnia la prevalencia. Aquí podemos ver del lado izquierdo que lo dividieron en blancos, mestizos, ala es bueno, latino de origen africano, y otro que debe ser población quizás de origen asiático o árabe, judía, no lo especifican. Y vámonos a la columna de México, en la que podemos ver que el 95% de los pacientes que se incluyeron en la Corte de Gladel por parte de México pertenecen a la etnia mestiza. No se incluyó ninguno de origen africano, no explican cuáles son los otros, y pues blancos también son muy pocos. Y bueno, pues somos una población en México predominantemente mestiza, y esto es algo sumamente importante porque hay una tendencia en la población mestiza a tener más prevalencia de ciertas manifestaciones en lupus. Y esto lo puse por la cuestión de Treat to Target y por la cuestión del daño a órgano. Eh, Algo que llama bastante la atención es que la población mestiza, comparada con la población blanca y también la población de origen africano, tienen una tendencia a tener más daño renal, cualquier alteración renal. Podemos ver también en la columna que el 58% de los pacientes mestizos llegan a presentar alteración renal, y también de los pacientes de origen africano con significancia estadística. Así como dentro de la escala de SLEDAI, los pacientes mestizos y los pacientes de origen africano tienen una tendencia a que haya mayor actividad, igual con significancia estadística. Y estos dos puntos son importantes, tanto lo de la alteración renal como SLEDAI, porque eh, son puntos que nosotros vamos a tener en consideración cuando nos tratemos nuestro plan, cuando nos tracemos, perdón, nuestro plan terapéutico. Ahora sí, ya de lleno, hablemos del concepto de Treat to Target: alcanzar remisión sin daño orgánico. Entonces, definiendo qué es Treat to Target, es una estrategia terapéutica enfocada a tratar pacientes hacia remisión, o al menos capaz de limitar el desarrollo y daño de la enfermedad. Esto, pues, hablando específicamente de lupus. El concepto de Treat to Target lo tenemos más presente en otras enfermedades de mayor prevalencia y, claro, incidencia, como diabetes o hipertensión, cuando definimos cuánto queremos, por ejemplo, en la diabetes, de hemoglobina glucosilada, o cuánto vamos a mantener la presión arterial sistólica y diastólica en un paciente con un riesgo cardiovascular elevado, o igual los niveles de colesterol, por ejemplo, en el síndrome metabólico, que nos trazamos varios puntos para mantener limitada al paciente y que no aumente el riesgo cardiovascular. En artritis reumatoide también existe este concepto de Treat to Target, que de hecho fue donde se empezó a implementar por primera vez en reumatología, aunque de una manera un poco más sencilla. Existe una escala que se llama DAS-28, SEDAI, SEDAI, en la que valoramos el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas y los marcadores de inflamación, tanto velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, y basándonos en eso nosotros definimos si nuestro paciente está en remisión o la enfermedad está activa.
¿Y esto qué importancia tiene? Pues si tenemos a nuestro paciente en remisión, la probabilidad de que haya erosiones en las articulaciones, deformidades, daño crónico, es mucho menor a que si lo mantenemos con una actividad alta. El problema del lupus es que no es una enfermedad single target como sería diabetes, artritis reumatoide, de esto que comenté, sino que tenemos que valorar diferentes targets u objetivos. Una publicación del año pasado del grupo de Clinic de Barcelona eh, publicó un artículo en el que comentan diferentes objetivos que tendríamos que considerar al tratar un paciente con lupus. Aquí los puse en este cuadro, 10 objetivos que ellos comentan. El primer objetivo, pues, remisión de la actividad. Es decir, con las escalas de actividad, principalmente con Village o con SLEDAI, mantener a nuestro paciente en remisión, lo cual es un reto importante. Otro de los objetivos, pues la prevención de brotes. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una curva de brotes entre que está activo y remite y vuelve a estar activo y remite, el riesgo de daño a órgano aumenta muchísimo. La intención es evitar o prevenir que el paciente tenga brotes de actividad medidos con la escala de Leday y Village. Eh, También comentan la actividad serológica. La actividad serológica está incluida en la escala de SLEDAI, principalmente midiendo anti-DNA, que dicho sea de paso es una prueba de laboratorio que es diagnóstica y también mide la actividad, y también los niveles de complemento C3 y C4. Aquí a diferencia de anti-DNA que si está elevado, se considera que está activo. C3 y C4, si están bajos, los vamos a considerar como si hubiera actividad porque es consumo de complemento. No se toma en cuenta los antinucleares. Los antinucleares no miden actividad, solo son para diagnóstico. Y bueno, el objetivo también 4 que señalan es daño a órgano, evitar en lo posible el daño a órgano. ¿Y esto cómo lo vamos a evitar? Pues teniendo a nuestro paciente en remisión, con la prevención de brotes, y algo también importante es que los glucocorticoides, que estábamos hablando en la sesión pasada, bueno, no estábamos, estaba hablando la doctora, de la utilidad de los glucocorticoides, en lupus tienen una utilidad importante y se consideran la piedra angular del tratamiento, pero a largo plazo generan daño a órgano. Y es un daño a órgano que a veces no podemos distinguir si fue ocasionado por lupus o si fue ocasionado por los glucocorticoides. Entonces también cuando nos trazamos el plan de tratamiento, lo que valoramos es que tengamos la cantidad más baja posible de glucocorticoides para limitar el daño y evitar también o disminuir más bien la mortalidad. Mientras más daño a órgano, la mortalidad va a ser mayor. El objetivo número 5, la calidad de vida relacionada a la salud, es algo que se ha perdido dentro de los objetivos de los reumatólogos. Y esta escala, pues, o este índice de calidad de vida relacionada a la salud es muy importante porque mientras se mantenga una mayor calidad de vida, va muy de la mano con que la actividad sea menor. Hay estudios que relacionan la actividad por SLEDAI o por Village y la calidad de vida relacionada a la salud. Y mientras se mantenga una calidad de vida que es evaluada por el paciente, vamos a tener mejores resultados en los pacientes. Y bueno, lo que hablamos también del daño renal, pues identificarlo a la brevedad con aunque sea un examen general de orina, ya viendo si tienen proteinuria o sedimento, o bueno, elevación de la creatinina, que los pacientes también tenemos que trazarnos un plan en cuanto a que deben de recibir un tratamiento para la nefritis lúpica, por lo menos 3 años o más de que se hizo el diagnóstico. Lo que comentaba, el objetivo 7, pues hablando también de lo del daño a órgano, pues es la dosis más baja posible de glucocorticoides, que lo ideal es que sea menos de 7.5 miligramos de prednisona al día o su equivalente.
Otro interesante que ellos comentan es el SAF, que es el síndrome antifosfolípidos. En los últimos criterios de clasificación de lupus, utilizan los anticuerpos contra los fosfolípidos también como anticuerpos diagnósticos. Y cabe señalar que un 30% de los pacientes que padecen lupus tienen riesgo de desarrollar síndrome antifosfolípido, que no es una cantidad despreciable. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con lupus, inmediatamente tenemos que buscarle SAF, porque con este riesgo alto de trombosis aumenta también la mortalidad y disminuye la calidad de vida. Hablando de los antimaláricos, que el año pasado tuvimos un desabasto por esta situación de utilizarlo en COVID, que afortunadamente se demostró que no tienen mayor utilidad, y tuvimos un problema importante en el abasto en los pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Y por qué comento esto? Porque los antimaláricos, mientras no haya alguna contraindicación para su uso, se tienen que administrar en los pacientes sí o sí, porque se ha demostrado que disminuyen la mortalidad importantemente. Los antimaláricos son un grupo de fármacos que se consideran inmunomoduladores y que tienen otra serie de efectos como limitan o disminuyen los lípidos, regulan la glucemia, lo cual en los pacientes que tenemos con lupus, con glucocorticoides, con obesidad, pues también nos resultan de utilidad. Y el Congreso Europeo de Reumatología de este año, en una sesión comentaron que si no hay una contraindicación, tenemos que utilizar antimaláricos porque aumentan la sobrevida un 90%, lo cual es algo muy contundente. Y finalmente, el objetivo 10, las comorbilidades. Las comorbilidades tenemos que tenerlas siempre presentes porque esto va a aumentar el riesgo cardiovascular. La principal causa de mortalidad en los pacientes con lupus es los eventos cardiovasculares. La inflamación crónica favorece la placa de ateroma, la aterosclerosis, y si le sumamos que el paciente está consumiendo glucocorticoides, que tienen obesidad, que los glucocorticoides les favorecieron la hiperglucemia y diabetes, hipertensión, pues tenemos pacientes que son una bomba de tiempo. Entonces tenemos que estar también muy al pendiente de todas las comorbilidades y tratarlas para evitar esta aterosclerosis temprana, porque son pacientes jóvenes que tienen eventos cardiovasculares, desde EBCs, infartos, tromboembolias pulmonares, que o si no los matan, pues los van a dejar con una limitación importante en la calidad de vida. Eh, bueno, continuando pues con lo de ya viendo todos los objetivos que nos tenemos que trazar, ahora quiero comentarles este concepto de LLDAS, que es Low Disease Activity. Es un concepto que se propusieron un grupo de reumatólogos del sureste asiático, liderados por Franklin, que es un reumatólogo de, si no mal recuerdo, de Sydney, de Australia. Y primero propusieron este concepto. Y para lograr este concepto, ellos sugerían que el paciente tenía que tener SLEDAI de menos de 4 puntos y además de que fuera de menos de 4 puntos, que no hubiera actividad en los sistemas de órganos principales. Ellos consideraron los órganos principales como renal, sistema nervioso central, cardiopulmonar, o que tuvieran vasculitis o fiebre. Y además sin anemia, hemolítica, que es un punto que mide también actividad, ni actividad gastrointestinal. Pues ya con eso es algo, desde mi perspectiva, sumamente ambicioso. Luego, que además de esto, sin nuevos indicios de actividad de la enfermedad en comparación con la evaluación previa, es decir, 10 días antes, que los pacientes no se mantengan con la elevación de ni un solo punto en la escala de SLEDAI. Que la evaluación global del médico es como la escala visual análoga del 1 al 10, pero aquí es del 0 al 3, y que no aumentara más de un punto. Que los pacientes no tuvieran una dosis de prednisona mayor de 7.5 miligramos por día o su equivalente,
y que la dosis de mantenimiento de los tratamientos inmunosupresores fueran bien toleradas, inmunosupresores considerados como tratamiento estándar o agentes biológicos aprobados, excluyendo algún fármaco de investigación. Entonces ellos postularon esto y después lo llevaron a la práctica. Otro grupo que incluyó algunos de los médicos también que postularon este concepto. Y ellos incluyeron pacientes de 9 países, 1846 países, y el resultado es que el 44% llegaron a este Low Disease Activity Score, eh, pero también eso pues nos lleva a la contraparte, que es que un 56% se mantienen con un estado que ellos consideraban como de actividad alta. Y si lo traspolamos a lo de Free to Target, pues significa que nuestros pacientes van a tener actividad alta, que eso va a llevar a daño a órgano, el daño a órgano va a llevar a mortalidad. Eh, y otro punto importante que era lo que les comentaba de lo de la calidad de vida relacionada en la salud, que de hecho se midió con un cuestionario que se llama Short Form 36. Los pacientes que cumplieron los criterios de Low Disease Activity tuvieron puntajes significativamente más altos en dominios individuales, o sea, que tenían, el Short Form 36 es una autoevaluación del paciente en el que se preguntan diferentes dominios de su vida en general. Y mientras más alto sea, quiere decir que tienen mejor calidad de vida. Entonces, aquí era lo que yo les comentaba, que mientras menos actividad tengan las personas, mejor calidad de vida, y va muy de la mano. Bueno, ahora, en cuanto a la remisión, esta pregunta que pongo aquí, solo tenemos que basarnos en escalas de actividad o también en ver si hemos logrado reducir los fármacos que utilizamos en nuestros pacientes. Los fármacos que utilizamos son fármacos que no son inocuos y muchos pueden producir daño, no solo los esteroides, eh, metotrexato, leflunomide, los mismos antimaláricos, azatioprina, ciclofosfamida, todos con su uso crónico pueden producir daño a órgano irreversible. Entonces también procuramos utilizar la menor dosis posible. A veces no lo logramos y exponemos al paciente a daño. Entonces, bueno, ¿qué es remisión en lupus? Eh, en realidad es un concepto bastante complicado porque uno podría hacerlo muy simple, ser muy simplista y decir, bueno, pues tener SLEDAI de cero, pero a veces podemos nosotros tener a nuestro paciente con SLEDAI de cero y el paciente tener una calidad de vida mala. Entonces, por cansancio, que el cansancio a veces no se toma en cuenta y eso pues ya nosotros podemos decir que nuestro paciente realmente no estaría en remisión completa. Eso por poner un ejemplo. Entonces, pues como decía, no hay una definición de remisión generalmente aceptada. Hay varias definiciones ad hoc para remisión. Eh, Considerar que los médicos clasifican a sus pacientes como en estado de remisión, eso es importante. Yo digo, mi paciente está en remisión a pesar de la carga considerable y continua de síntomas y la medicación inmunosupresora intensiva. Es decir, bueno, sí, mi paciente lo tengo con un SLEDAI bajito, lo tengo con un SLEDAI de cero, pero lo tengo con 15 miligramos de prednisona, le estoy pulsando cada mes con ciclofosfamida, y pues sí, logro que esté en remisión tal vez por SLEDAI, pero lo estoy exponiendo a daño a órgano, se le está cayendo el pelo por la ciclofosfamida, está muy cansado, entonces pues estamos tal vez logrando un objetivo de remisión, pero no estamos valorando todos los demás que comenté al principio. Em, Hay una definición, un grupo que propuso también la definición de remisión que incluyera o que fuera lo más global posible. El acrónimo es DORIS y así textual lo puse. Es un estado deseable de la enfermedad en los pacientes con al menos ausencia de síntomas y signos mayores de LES distinta de la cura, porque sabemos que pues nunca el paciente lo vamos a considerar curado,
y significativamente diferente de un estado de baja actividad de la enfermedad. Es, insisto, un concepto bastante complejo y complicado de llevar a cabo, porque de manera simplista pues solo vamos a utilizar escalas de actividad como VILAG o como SLEDAI. Sin embargo, tenemos que considerar todas las comorbilidades, todo lo que comenté anteriormente, sobre todo para darle a nuestro paciente una calidad de vida importante. Eh, Al tener nosotros pacientes con remisión temprana, es decir, pues inmediatamente después de que decidimos iniciarle tratamiento, pues vamos a reducir la actividad de la enfermedad y la acumulación de daño. Al tener a nuestro paciente con remisión temprana y con baja actividad, pues vamos a tener una menor tasa de recaídas. Las recaídas consideramos cuando tenemos a nuestro paciente en remisión y de repente, ¡pum!, hay un brote de actividad y cada brote de actividad conlleva a mayor daño a órgano. También, mientras más pronto llegamos a remisión temprana, la dosis acumulativa de glucocorticoides pues, va a ser más baja, vamos a tener menor actividad de la enfermedad y menos tiempo con enfermedad activa. Entonces, pues no, es trazarnos importantemente llegar a remisión desde el inicio del tratamiento para evitar estas situaciones que nos dice la bibliografía. Y el daño deriva en un mayor riesgo de muerte, como lo había comentado, y daño de órgano irreversible. Esto también es importante. El daño lo vamos a medir, como les comenté, con escala de SLIC o de SDI. Y nosotros, mientras menos daño a órgano, vamos a disminuir la mortalidad. Un puntaje SDI mayor de 2, 5 años después del diagnóstico se asocia a una mortalidad elevada. Nada más de 2 puntos, como les había dicho al principio, el puntaje máximo es de 47. Entonces uno pensaría que a lo mejor si solo tiene 3 puntos, pues no es tan delicado, pero al tener con más de 2 puntos, después de 5 años de diagnóstico, ya estamos nosotros suponiendo que la mortalidad de nuestro paciente va a ser elevada, o estamos elevando esta posibilidad de mortalidad. Y hablando también de lo de la Low Disease Activity Score, pues al tener a nuestro paciente con un estado de baja actividad, pues se va a asociar a disminución en la progresión del daño y al llevar a nuestro paciente a una disminución en la progresión del daño, pues vamos a tener menos mortalidad. Aquí sinteticé otro estudio en el que se evaluaron a pacientes diferentes con lupus y se les dio un seguimiento a 5 años. Y estos pacientes se les midió el porcentaje que llegaba a este Low Disease Activity Score. Eh, a los 5 años, un grupo de 109 pacientes, que son el 37.2% del total, alcanzaban este Low Disease Activity Score. Y al traspolarlo, al analizar cuántos puntos tenían de la escala de SDI, se vio que tenían menos de 2, lo cual hacía suponer que iba a disminuir la mortalidad. Por eso también es importante que entendamos este concepto del daño a órgano, ya que manteniendo un estado bajo de actividad vamos a disminuir la mortalidad. Perdón si soy redundante, pero me parece que son unos tópicos que deben de quedar claros y que van muy de la mano con el Free to Target. Y pues como conclusión en cuanto a remisión, nosotros debemos de considerar disminuir la actividad clínica, disminuir la actividad serológica, considerar el tratamiento inmunosupresor y los glucocorticoides, las dosis menores, y también algo que a veces dejamos de mano es la duración.
porque el timing es muy importante para los otros tres conceptos. Mientras menos actividad serológica tengamos por menos tiempo, mejor. Mientras menos tiempo de actividad clínica elevada, mejor. Mientras el tratamiento sea lo menor posible en cuanto a glucocorticoides, menor. Entonces también el timing es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, también quise poner este cuadrito tomado de las guías de EULAR del 2019 para saber cuál es la baraja de opciones que tenemos de tratamiento. Los que están con verde son las recomendaciones A y los que más se acercan al naranja son recomendaciones D. Entonces podemos ver que los fármacos que tienen recomendación A o que tienen la mayor evidencia son la hidroxicloroquina, los antimaláricos, los glucocorticoides y el belimumab, que es un biológico. Los otros fármacos se utilizan también muchísimo, aunque pues según estas guías no tienen tanta evidencia en su uso. Y también, como decimos, pues según el sapo es la pedrada, ¿no? La hidroxicloroquina es muy versátil porque se puede utilizar dependiendo de la actividad, si la consideramos leve, moderada o grave, se utiliza en todos los tipos de actividad. Hay otros fármacos que se utilizan solo, por ejemplo, leve a moderado, como el metotrexato, la satioprina. Otros que solo en actividad grave, como la ciclofosfamida, que es la que utilizamos sobre todo en alteraciones neurológicas y alteraciones renales. Rituximab, que se utiliza para alteraciones renales, para alteraciones cutáneas, para alteraciones hematológicas. Y belimumab, que es otro biológico que se utiliza también para actividad de leve a moderada, que también voy a hablar sobre las bondades de los biológicos eh, en lupus, pero quise poner esta para que tuviéramos un panorama de todos los fármacos o la mayoría de los fármacos que podemos utilizar. El papel de belimumab en reducción de daño a órgano, comento belimumab sobre todo porque actualmente es el único fármaco que ha sido autorizado para tratamiento específico de lupus. Los otros fármacos se utilizan en otras enfermedades, no solo en lupus. Aunque, por ejemplo, rituximab es otro biológico que se utiliza, pero con una indicación off-label, pero se utiliza, me parece, hasta más que belimumab. Y hay un estudio de Urowitz, que es un reumatólogo que pertenece al grupo SLEEK, en donde comparan una corte, que es la corte de lupus de Toronto, que es una corte ya añeja, que se empezó a estudiar en los 70s, con los pacientes de un estudio donde se utilizó belimumab que se llama BLISS, y se valoró el daño a órgano. Evidentemente la Corte de Lupus de Toronto no recibió belimumab, pero a través de un método estadístico que se llama Propensity Score Match, que trata de parear diferentes cortes que no son comunes, se valoró el riesgo, pues, o la disminución del daño a órgano de los que usaron belimumab y de los que no usaron. Y la conclusión de este estudio es que los pacientes que utilizaron belimumab, comparados con los de la Corte de Lupus de Toronto, tienen menor riesgo de desarrollar daño a órgano a los 5 años, ya sea en el promedio de puntaje de SLEEK o de SDI, que es la gráfica de la izquierda, o en la proporción de pacientes que tienen más de 2 puntos, que es la gráfica de la derecha. Por ejemplo, la de la derecha podemos ver que el 6.1% de los pacientes que recibieron belimumab tenían un puntaje mayor de 2 de CDI comparado con la escala de lupus, la corte de lupus de Toronto, que tenía un 30.6. Entonces, belimumab es un fármaco que ha mostrado esta eh, utilidad en la disminución de daño a órgano tan importante en el Treat to Target. También otro estudio que se llama Observe, que es estudios se consideran en vida real, valoró, son varios países en donde se
aplicó el estudio y se valoró el uso de glucocorticoides. Aquí no, los ensayos en vida real no tienen un grupo control. Aquí se comparaba el paciente con su estado previo, que quizás es criticable, pero pues así son los estudios en vida real. Y aquí se vio que en todos los pacientes que se utilizó belimumab, la reducción de los glucocorticoides, en este caso de prednisona o su equivalente, bajó importantemente. En Argentina, por ejemplo, la dosis promedio era 16.3 por día y 6 meses después bajó la dosis a 6.6. Los glucocorticoides de manera acumulada pues también favorecen el daño a órgano. Entonces aquí también podemos ver cómo aplicamos esta utilidad en belimumab a la reducción de daño a órgano. Y también en este mismo estudio OBSERVE valoraron la escala de SLEDAI, del tiempo cero a los 6 meses, algunos hasta 24 meses, y también se vio cómo se reducía importantemente en todos los países donde se realizó el estudio, del tiempo cero, que había unos que tenían hasta 14 puntos en promedio, 8, se lograron reducciones importantes a los 6 meses. Y esto también es significativo porque mientras menos puntaje de actividad, pues el daño a órgano va a ser menor. Y bueno, en cuanto a los biológicos a largo plazo, no solo hablando de belimumab, actualmente solo hay dos biológicos que se utilizan. Ya vienen más, ya viene anifrolumab, que es otro que inhibe el interferón, que también es un biológico interesante. Y con el paso del tiempo, pues van a llegar más biológicos y ya no solo vamos a tener estos dos disponibles. Pero a largo plazo, en cuanto a belimumab, hay un estudio que es continuación de un ensayo fase 2 a 13 años, que se valoraron diferentes parámetros. Aquí se vio el puntaje de SLEDAI y con el paso del tiempo se logró que más pacientes tuvieran, que es el color azul, 2 puntos o menos de 2 puntos en la escala de SLEDAI en promedio, lo cual también es importante porque podemos ver que al principio en el periodo basal predominaba el puntaje entre 6 y 10 y con el paso del tiempo, pues a los 13 años se logró reducir, aunque sí, se fueron perdiendo muchos pacientes, al final me parece que había 7 pacientes. Y también, bueno, este es un índice compuesto SRI, ese no lo comenté. SRI es un índice compuesto que valora VILAG, valora SLEDAI y valora la valoración global del médico. Y también aquí no se considera por la cantidad de puntaje, sino por los pacientes que respondieron a estos tres parámetros. Entonces, con el paso del tiempo, los pacientes que recibieron belimumab fueron más respondedores de este índice, es decir, que les fue mejor porque disminuyeron el SLEDAI, disminuyeron VILAG y la valoración global del médico no se elevó. Y pacientes también, más pacientes con baja actividad de la enfermedad, basándonos con SLEDAI menor de 6, fueron con el paso del tiempo incrementando esta baja actividad a los 13 años. Insisto que al final se perdieron varios pacientes, que eso es lo criticable. Pero también en cuanto a rituximab, hay información contradictoria. Los ensayos pivote de rituximab en realidad no se cumplieron los objetivos. Sin embargo, ya tenemos mucha evidencia. Por ejemplo, es un metaanálisis en el que se incluyeron 31 estudios y se incluyeron de estos 31 estudios, 22 fueron 866 pacientes con lupus refractario y 10 estudios que incluyeron 233 pacientes con nefritis lúpica refractaria y uno con lupus del sistema, o bueno, neurolupus, como le llaman. Y son de los pocos metaanálisis donde se habla del periodo de seguimiento. El promedio de seguimiento, que eso es por lo que incluí que es a largo plazo, iba entre 3 y 38 meses. Y el resultado de este metaanálisis respecto a rituximab es que en general el índice de respuesta global es de 73%, es decir, que los pacientes tuvieron una respuesta favorable en cuanto a las escalas de actividad. Y 51% de los pacientes de este metaanálisis llegan a remisión completa.
y el 34% a remisión parcial. Pero bueno, este metaanálisis podría decirnos que pues también es bastante aceptable el uso de rituximab en los pacientes, aunque pues es una indicación off-label porque no está todavía este, autorizado su uso para lupus, pero se utiliza y se utiliza para un montón de enfermedades reumáticas, no solo en lupus. Eh, y me parece que, bueno, esa fue la última. Y bueno, si al auditorio en algún momento llegan a utilizar belimumab y tienen algún evento adverso, ahí están los números y el correo de farmacovigilancia para reportarlo. Y eso es todo. Les agradezco su tiempo, su asistencia y pues abrimos el foro de dudas. Muchas gracias, doctor. Una excelente plática. Muy interesante el hecho de poder identificar qué paciente vamos a meter a una terapia inicial con esteroides o con cualquier otro modulador de la enfermedad y cuáles son los que realmente irían a anticuerpos monoclonales, porque a veces uno como que tiene el concepto, este es el mejor medicamento, este es el que le voy a dar a todos, ¿no? Y entonces a veces estamos desperdiciando balas que pudieran ser útiles para otro tipo de pacientes, ¿no? Sí, por supuesto. Cada medicamento pues tiene una indicación precisa. Digo, a mí, pues al ser de GSK, que me encantaría pues que pudieran utilizar belimumab, digamos, desde el principio, pero no es así, o sea, que todos vayan a recibir belimumab o todos tengan que recibir rituximab o todos tengan que recibir algún determinado fármaco, ¿no? Es una valoración integral que tenemos que haber y dependiendo de cómo veamos al paciente, pues decidir cuál es el mejor tratamiento para limitar, ¿no? Todas estas comorbilidades y para pegarnos lo más posible al true to target, que en cuanto a lupus, pues es complejísimo, como lo vieron al principio. Claro. Ahora, en esta vorágine que se ha dado precisamente el advenimiento de muchos anticuerpos monoclonales para distintas patologías, y de hecho, reumatología y oncología han sido los que empezaron con todo esto. ¿Qué tal incidencia estamos viendo con el uso de estos medicamentos de precisamente enfermedades autoinmunes asociadas al uso de los anticuerpos monoclonales? Bueno, en realidad, hay a veces la generación de anticuerpos contra los biológicos, pues, ¿no? Cualquiera que sea. Y estos anticuerpos en realidad lo que hacen, pues, más bien es reducir la efectividad del fármaco. Hay maneras, pues, de ver si se inducen estos anticuerpos y lo que tendríamos que hacer es cambiarlo. Pero que un biológico favorezca la autoinmunidad y la aparición de alguna enfermedad autoinmune, la verdad es que yo no tengo el dato, seguramente lo hay, pero dentro de mi experiencia y dentro de lo que yo he leído no he encontrado que haya asociación muy importante entre el uso de biológicos y la aparición de enfermedades autoinmunes, pero sí sé que sí hay generación de anticuerpos contra la molécula en específico que neutralizan el efecto. Muy bien, por el momento no nos han llegado más preguntas. Quisiera yo preguntarle a usted, el paciente con lupus realmente no es un paciente fácil de manejar por diversas circunstancias, pero sobre todo cuando ya nos llega complicado y a veces, por ejemplo, como internistas nos toca ver el paciente que tiene ya alguna complicación renal o incluso el neurolupus, ¿no? En este caso de pacientes que ya tienen algún tipo de nefropatía lúpica, por ejemplo, ¿sería así, seguiría siendo útil el uso de estos medicamentos, aunque ya tengamos datos de una glomerulonefritis? Bueno, hablando específicamente de los biológicos, em, en México no está autorizada por COFEPRIS el uso tanto de belimumab para nefritis lúpica y ni de rituximab, pero por lo menos de rituximab sí se utiliza bastante para la nefritis lúpica
Principalmente, la nefritis lúpica pues se divide en 6 clases, considerando que las más activas son la 3, la 4 y la 5, pues se llegan a utilizar para estas clases. Ya la 6 pues es cuando ya hay insuficiencia renal y que hay esclerosis de los glomérulos, ya no se le da ningún tratamiento. Y recientemente la FDA y la Agencia Europea de Medicina o de Fármacos aprobaron el uso de belimumab para nefritis lúpica, sumado al tratamiento estándar. Nosotros estamos esperando que a la brevedad en México se pueda autorizar por COFEPRIS, ya estamos en sometimiento para su uso en nefritis lúpica, porque sí hay muy buena respuesta en los pacientes que se estudiaron con nefritis lúpica activa. Pero saliéndonos de los biológicos, hay fármacos de los que puse en esta gráfica de EULAR, que se usan como la ciclofosfamida y el micofenolato, que también son útiles. Y dado que somos desgraciadamente un país que a veces no tiene acceso a los medicamentos de manera óptima, y pues estos fármacos son más, a veces están más disponibles, tanto la ciclofosfamida, aunque ahorita hay escasez, y el micofenolato, que los mismos biológicos y son más baratos. Entonces también se pueden llegar a utilizar. Y esto que usted toca también es algo muy importante porque la mayoría de las veces los pacientes les van a llegar a los internistas, o bueno, nos llegan a los internistas, incluyéndome como internista, antes de que me busquen como reumatólogo, nos buscan como internistas y somos los que realizamos el diagnóstico y a veces, pues, hasta el tratamiento, ¿no? Ante la falta de un reumatólogo, digamos, no sé, puede llegar un paciente en fin de semana, ¿no? Y no hay reumatólogo, pero está el internista, pues, hay internistas que, pues, tratan a los pacientes. O hay otros hospitales, por poner un ejemplo, en el de alta especialidad de Tapachula, en Ciudad Salud, no hay reumatólogo y ahí el servicio de medicina interna es el que está tratando a los pacientes con lupus y ellos son los que se tienen que fletar todo el tratamiento porque no les queda de otra, no hay reumatólogo y pues les tienen que ofertar un tratamiento. Entonces también es importante pues que el médico internista dentro de toda su baraja, dentro de su estuche de posibilidades, pues que sepa tratar o iniciar protocolos de tratamiento para lupus y para otras enfermedades autoinmunes. Creo que tiene silenciado, no lo escucho. Ya vi, perdón, gracias. Sí, le agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Excelente plática. Muchas gracias a GSK por el patrocinio de la plática y lo esperamos nuevamente con nosotros. No, al contrario, todo un gusto y un honor y de verdad que para mí es muy estimulante estas sesiones y cuenten conmigo para cualquier situación del Colegio de Medicina Interna de Veracruz, en lo que los podamos apoyar, estoy en toda la disposición. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda o algún comentario que no se animaron a decirlo por el chat en vivo. Es raúl.x.ricano@gsk.com. Con mucho gusto, los atiendo. Excelente, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la inauguración oficial de nuestro curso. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Nico Secchi, que es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, nuestro colegio nacional. Hay que recordar que el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz siempre ha sido filial precisamente del Colegio Nacional desde hace ya muchos años, cuando éramos todavía Asociación de Veracruz de Medicina Interna, y que hace ya algunos años hemos pasado a ser colegiados, sin embargo, seguimos siendo
parte de nuestro Colegio Nacional. Siempre ha habido una muy buena relación con el resto de las filiales y bueno, como precisamente por parte de las actividades que nos reúnen aquí, hemos tenido estos cursos que anualmente hemos venido realizando y que el día de hoy pues hemos tenido que ser forzados a esta modalidad que todos nos hemos ido acostumbrando de la forma virtual. Y esto nos permite pues precisamente tener a personajes en distintas partes de la República al mismo tiempo. Sin más preámbulos, quiero presentarle al doctor Nico para que nos dé las palabras de bienvenida, de inauguración y posteriormente podamos irnos a comer. Gracias. Hola, ¿qué tal Alejandro? Arturo, muy buenas tardes. Hola, Nick. Estimada audiencia, bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Es un honor para mí, darme la oportunidad de poder inaugurar este quinto curso regional de medicina interna del estado de Veracruz. Como siempre, la filial del puerto, siempre muy activa en la parte académica, en la parte científica y bueno, excelentemente comandada por dos pioneros precisamente de esa filial, como es el doctor Alejandro Barrat y el doctor Arturo Salas. Pues agradezco mucho la invitación y espero que, bueno, que todos los participantes, todos los asistentes a este quinto curso regional estén aprovechando precisamente este primer día. Eh, pues sin más preámbulo, hoy 15 de septiembre, fecha memorable, siendo las 13 horas con 58 minutos, pues declaro formalmente inaugurado el quinto curso regional del estado de Veracruz que se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre y bueno, espero que sea de gran provecho a través de todos y cada uno de los foros que serán presentados por profesores de gran experiencia, de alto nivel académico y que esto conlleve a una mejor atención y a mejorar la calidad precisamente en la atención de todos y cada uno de nuestros pacientes a los cuales nos debemos. Desde, desde esta bella tierra y bueno, espero pronto estar en ese bello puerto, mi tierra natal, a quien extraño mucho y espero que disfruten de verdad de este gran curso ahora con las nuevas modalidades. Y bueno, aprovecho si me dan, digo, con la venia de Alejandro y de Arturo, recuerden que nuestro Congreso Nacional será un evento híbrido del 17 al 20 de noviembre en el Poliforum León. Y que bueno, de todas maneras, quien no pueda asistir en forma presencial podrá disfrutarlo con transmisión en vivo. Y recuerden que toda esta semana tenemos el curso internacional en transmisión abierta para los que no pudieron estar ahí durante meses pasados, lo van a poder disfrutar. Y bueno, obviamente nuestros colegiados vigentes tendrán disponibilidad de él a través de nuestra página. Recordarles que nos den seguimiento a través de nuestras sesiones académicas ya actualmente semanales, a veces inclusive tenemos dos semanales y que nos sigan a través de las redes sociales por Instagram, Facebook y Twitter y evidentemente a través de la página del Colegio de Medicina Interna de México. Enhorabuena, doctor Alejandro Barrat, enhorabuena, doctor Arturo Salas, que sigan los éxitos y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y por su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nico. Pues muchas gracias a todos ustedes. Esta mañana ha sido bastante fructífera. Vamos a continuar con nuestro curso en punto de las 4 de la tarde con la primera plática. Los esperamos nuevamente conectados. Dos anuncios rapidito. Preguntaban sobre las constancias, cómo se le va a hacer para el paso de lista. En el momento en que se conectan y por eso les es importante pongan bien su nombre y correo. Al momento de conectarse, se va registrando quiénes son los que entran a las pláticas y a qué correo se les va a enviar las constancias. Así que solamente con entrar a las pláticas van a tener precisamente la constancia. Lo otro es recordarles que muchas de las pláticas, no todas por cuestiones de compliance, pero sí muchas de las pláticas las estamos grabando y finalmente las podremos también disfrutar posteriormente a través de nuestra retransmisión
en nuestro portal de YouTube. Les agradezco mucho, que tengan excelente tarde, buen provecho, nos vemos a las 4. Hasta luego.